Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro El océano de la teosofía en el grupo de estudio Hantepusi. Continuamos con el estudio del capítulo 15, diferenciación de las especies en eslabones perdidos. Este era el capítulo que no terminamos la sesión pasada. Recordemos que la teosofía sostiene que la evolución no es solo física, sino que es también espiritual. Así que las especies no evolucionan solo por adaptación material, sino que su desarrollo está influenciado por una inteligencia superior y por la evolución del alma en diferentes reinos de la naturaleza. Entonces, con esa pequeña introducción vamos a comenzar por retomar la lectura donde justo quedamos la sesión pasada. Las variedades de carácter y de capacidad que subsiguientemente aparecen en la historia del hombre son el efecto que va surgiendo de las variaciones que van siendo inducidas en los egos, en mayúsculas sea el ego superior, durante el curso de otros largos periodos de evolución en otras cadenas de globos. Estas variaciones fueron tan profundamente estampadas en los dedos que equivalen ya a ser características inherentes. En cuanto a las razas de este globo, su periodo de evolución anterior transcurrió en la cadena de globos, de la cual nuestro satélite lunar es el representante visible. El problemático asunto de los monos antropoides con relación al hombre es solucionado por los maestros de sabiduría, quienes nos dicen que estos, en vez de ser nuestros progenitores, fueron producidos en realidad por el hombre mismo. En uno de los tempranos periodos del globo, los hombres de esa época engendraron los antropoides en hembras del reino animal. Y en estos cuerpos quedaron atrapados un cierto número de egos destinados un día a ser hombres. El actual remanente de los descendientes del verdadero antropoide son los descendientes de aquellos ilegítimos hijos del hombre, los cuales se extinguirán gradualmente y sus egos encarnarán en cuerpos humanos. Esos cuerpos, mitad antropoide y mitad humano, no pueden estar animados por egos de naturaleza puramente animal. Y por esa razón son conocidos en la doctrina secreta como la raza rezagada. El único grupo no incluido en el mandato de la naturaleza, con respecto a que no serán admitidos más egos de los reinos inferiores en el reino humano hasta el advenimiento del próximo Manvantara. Adelante, Juan Carlos. Una pregunta, o sea que en esa época, digamos, la humanidad podía procrear con animales, o sea, eran muy semejantes para poder tener esta descendencia, ¿no? Sí, estaba recién separado los sexos. Entonces el hombre todavía no tenía la mente como chispa, sino como germen. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más, Juan Carlos. Y si el texto no contesta tu inquietud, retomamos otra vez. Bien. Ok. Sí, vamos a leer un poquito más y después sí. Bien, bien, bien. Ok. Okay. Gracias. Pero para todos los reinos inferiores al del hombre, con la única excepción de los antropoides, la puerta de entrada a la condición humana está ahora cerrada. Y los egos incorporados en las formas inferiores tendrán todos que esperar su turno en el subsiguiente gran ciclo. Y como los egos retardados de la familia antropoide emergerán más adelante dentro del escenario humano,
Esos egos serán entonces recompensados por tan extensa y angustiosa espera dentro de esa raza degradada. Todos los demás monos son el producto del proceso evolutivo en el sentido ordinario. Entonces, Juan Carlos, los hombres de la tercera raza, que ya se habían separado en sexo, pero se acababan de separar, eran moralmente irresponsables. Y ellos fueron los que por conexión promiscua con especies animales inferiores a ellos, dieron origen a los que llaman monstruos humanoides. Ese hombre primitivo era hombre solamente en forma externa, no tenía mente ni un alma individualizada. Cuando engendró con un animal hembra, profanó su dignidad humana poniéndose físicamente al nivel del animal. Pero como en ese momento no tenía todavía mente ni individualidad, pues él no tiene una recarga de karma moral sobre lo que actuó. Pero igual está degradando la especie humana. Tampoco, eso está bien, pero tampoco no entendía esta parte que decía que el único grupo no incluido en el mandato de la naturaleza con respecto a que no serán admitidos más egos de los reinos inferiores en el reino humano. Sí, lo O que sea, pasa es ¿cómo? O sea que esos monos, digamos, se incluían en la raza humana en ese momento. en la cuarta ronda ya se cerró la puerta y ya más ningún animal mamífero, animal va a pasar al reino humano. Solamente se va a hacer la excepción de esa raza rezagada, porque el animal como tal no tiene culpa de que el hombre haya abusado promiscuamente de él. Entonces, eso que se engendró son la única sección que puede entrar ahora en la raza, perdón, en el reino humano. Van a obtener su individualidad, como cualquier otro animal que va pasando su proceso por los reinos hasta llegar hasta el reino humano. Solo que ellos lo van a hacer en este mambo. Y en su momento recibieron mente también esos engendros, digamos. No, ellos no recibieron mente ni nada, siguieron siendo animales. Recordemos Ah, que bueno. todo tiene los 7 principios, lo tiene en germen. Entonces, ellos tienen el germen o la semilla de la mente, pero no tienen la chispa, no lo tienen activado. Pero no tenían chispa de mente, no tenían mente, eran animales. Soyena, yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Y hay algún ejemplo de esos, egos? Perdón, de esos monstruos, dijéramos. O sea, no sé, en la Biblia o en algún libro. O sea, no me puedo imaginar a qué se refiere eso. Bueno, ahí en la cábala, más adelante creo que lo menciona aquí el libro o lo investigué yo, está la historia de Lilith, pero ya no es con estos monstruos, con monstruos humanoides, sino con los antropoides, que pasó el mismo abuso, pero con seres de la siguiente raza que ya tenían mente. Pero eso nos lo va a decir más adelante el texto. Ignoro si la Biblia católica habla algo al respecto. Sé que la cábala. Hasta donde sé, nada más eran los Nephilims, ¿no? Que fueron producto decía que de dioses y de humanos. Por eso era mi pregunta. Pero como dice, eran dioses con humanos. Lo de aquí, lo otro fue atroz, porque era el hombre con el animal. Aunque lamentablemente sigue existiendo esa bestialidad. Hombres que abusan de los animales. Actualmente todavía está, lo que pasa es que no engendran, pero hay ese abuso sexual. Sí, gracias.
La semejanza anatómica entre el hombre y el mono superior, que los darwinistas citan con tanta frecuencia como evidencia de un ancestro común a ambos, presenta un problema interesante, cuya debida solución hay que buscar en la explicación esotérica de la génesis de los troncos pitecoides. Nosotros lo hemos expuesto hasta el punto que era útil, al declarar que la bestialidad de razas primitivas sin mente trajo la procreación de enormes monstruos humanoides, el fruto carnal de la unión de padres humanos y animales. A medida que transcurría el tiempo y esas formas aún semiastrales, como comentaba Daniel, se consolidaban físicamente, los descendientes de esas criaturas monstruosas fueron modificados por condiciones externas, hasta que la especie, disminuyendo en tamaño, culminó en los monos inferiores del período Mioceno. Y fue con estos que los últimos atlantes repitieron de nuevo el mismo pecado de los sin mente, pero esta vez con plena responsabilidad de acción. El resultado de su crimen fueron las especies ahora conocidas como antropoides. Recordemos aquí la enseñanza esotérica, la cual nos dice que el hombre tenía durante la tercera ronda una forma gigantesca semejante al mono sobre el plano astral y similarmente al concluir la tercera raza de la actual ronda. Esto explica el aspecto humano de los antropoides, especialmente de los más tardíos. Aparte del hecho de que estos últimos conservaron por herencia un parecido con sus progenitores atlantes lemurianos. Entonces, estos hombres de la tercera raza poseían, por acá dicen, ¿verdad?, un cuerpo concreto, eran gigantes parecidos a los monos, pero más astutos que espiritual, porque su espiritualidad está eclipsada y oscurecida por la mentalidad naciente. En teosofía afirmamos que todas las cosas tienen su origen en el espíritu, es decir, la evolución tiene su origen desde arriba y procede hacia abajo. Y así es como va. De arriba procedió hacia abajo, en lugar de lo contrario como lo enseña la teoría darwinista. Ha habido una materialización gradual de las formas hasta que se alcanza un determinado punto último de descenso. Aún más, los mismos maestros aseveran que los mamíferos fueron producidos durante la cuarta ronda y son subsiguientes a la aparición de la raza humana. Por esta razón, no hubo barrera biológica contra tal forma de fertilidad, porque los tipos raíces de tales mamíferos no estaban lo bastante distantes como para que surgiera tal barrera. La unión antinatural de parte de la tercera raza, cuando el hombre no poseía todavía la luz de Manas, no fue un crimen contra la naturaleza, puesto que no habiendo mente presente, activa, sino que sabemos que los 7 principios están en todo, la renovación de tal acto de parte de la nueva raza fue un crimen, porque fue hecho con pleno conocimiento de sus consecuencias y contra los dictados de la conciencia. El efecto kármico de esto, incluyendo, como lo hace, a todas las razas humanas, tiene todavía que llegar a ser sentido plenamente y comprendido en un lejano día que está aún por venir.
La bestialidad de las razas primitivas, o sea, la bestialidad es que un humano tenga acto sexual con un animal. Entonces, la bestialidad de las razas primitivas sin mente, como dijimos anteriormente, produjo monstruos parecidos al humano, fruto de padre humano y animal. Los descendientes de esos monstruos fueron modificados por las condiciones externas hasta que se convirtieron en los monos inferiores del período mioceno. Y con estos últimos, o sea, con esos últimos monos inferiores fue que los últimos atlantes renovaron el pecado de los sin mentes. Es decir, volvieron a tener acto sexual con estos animales, pero esta vez con plena responsabilidad. Los resultados de estos crímenes fueron los monos conocidos como antropoides. Y aquí, como le comentaba a Edna anteriormente, de ahí la alegoría cabalística de Lilith, la primera esposa de Adán, que es descrita como una hembra animal, peluda de una forma desconocida, y de esa unión antinatural descienden los monos actuales. Esto según la alegoría de la cábala. Sí, me queda claro que la tercera raza humana, digamos, pecó por falta de mente, pero la cuarta humanidad, o sea, el Atlante, ya pecó por maldad entonces, porque ya tenía mente y vio animales y procreó con esos animales a estos gorilas, orangutanes, ¿no? Sí, llamémoslo que se dejaron llevar por su instinto cámico. Y recordemos que todo Kama es el instinto más bajo, el instinto animal que nosotros tenemos, que debe ser transmutado cuando es dominado por la mente superior. Porque si es por la mente inferior, lo que hace es que los vuelve astutos. Usan la inteligencia para la malicia, que era lo que usaron estos hombres de la tercera raza. Tenían astucia porque tenían esa malicia. Pero ya los como dicen, los de la cuarta raza, los atlantes, pues ya no hay perdón. Y generaron karma. Por ende, Generan generaron karma, karma de la raza, claro. que dice por allí que todavía no ha sido compensado. O sea, ¿qué será el...? O sea, ese karma lo estamos llevando nosotros de la quinta raza todavía. Ah, sí, señor. Bueno, porque no sabemos si uno de esos fuimos nosotros. No, pero por raza, claro Sí, que claro, sí. Somos por raza, descendientes de la cuarta, claro que sí, por raza sí. por raza lo llevamos, pero incluso no sabemos si uno de esos fuimos nosotros. Recordemos que todas esas razas hemos sido nosotros mismos que hemos pasado a través de ellas. Esperemos que no. De manera individual. Ajá, exacto, de manera individual, pero cargamos con ese karma de raza colectivo. De raza, exacto. Pero Mira. entonces habrán seres individuales que están cargando con más karma porque lo hicieron ellos mismos, no, porque no creo que todos los atlantes hicieron esas relaciones con esas animales hembras, ¿no? Exacto, dice que fueron los últimos atlantes y claro, y no fueron todos, fueron unos que otros. Entonces, aparte del colectivo que nos inyectaron a todos, tiene por supuesto el karma individual que es más pesado. Así mismo, Juan Carlos. Gracias, sí. Mira, quería por aquí, pues estuve revisando, yo más o menos algo tenía idea de eso, pero lo estuve revisando por si acaso. Lo que preguntó Edna, que si estos mismos simios y antropoides eran los nefilín de la Biblia. No son, Edna. Fíjate que aquí fue una cuestión entre hombres, reino humano, con reino animal. Los nefilín de la Biblia se dice que fueron dioses con mujeres humanas. Entonces, recuerda que también, y dice que lo que se crearon fueron gigantes y no animales, ¿no? Gigantes, y habla de que son seres híbridos porque alegóricamente eran seres espirituales porque provenían de los dioses con los humanos, que entre paréntesis los podemos relacionar con los animales también por el periodo evolutivo, ¿no? Pero no se refiere a los mismos, no son los mismos seres. Los Nephilim tienen otra significación dentro de la Biblia, podemos hablar de que son una de las razas raíces, sobre todo esos seres que aparecen cuando dicen que se mezclan una raza de dioses con otra
o unos hijos de la tierra con otros, unas razas con otros, son las razas raíces y subrazas que se van generando, como nos lo explica la teosofía. Pero es el caso específico de los Nephilim, no tiene nada que ver con los antropoides, que fueron ese surgimiento entre animales y hombres en esta tercera y cuarta raza raíz. No son lo mismo. Allá se hablan de que Muchas gracias por la aclaración, Daniel. sí, Amable. no tiene nada que ver. Incluso dice que puede ser interpretada también como una parte alegórica donde los dioses le dieron a los seres humanos la mente, ¿no? O sea, esa mezcla entre el dios y el humano es esa mezcla que nos dieron, éramos seres sin mente y nos convirtieron en seres con mente, semidioses, como se puede decir, una interpretación alegórica de esos pasajes. Y también mezcla de las razas, incluso de las primeras razas más espirituales con las un poquito ya más animalizadas porque entraron más en la materia. Entonces, Así como el hombre vino a este globo desde otro planeta, siendo todavía un ser de inmenso poderío, y antes de haber sido completamente sumergido en la materia, igualmente vinieron los reinos inferiores desde otros planetas, en germen y tipo, a llevar a cabo su evolución paso a paso hacia adelante con la ayuda del hombre, quien en todos los periodos de manifestación se encuentra frente de la oleada de vida. Los egos en estos reinos inferiores no pudieron terminar su evolución antes de que la precedente cadena de globos llegara a su disolución. Y habiendo venido a continuarla aquí, avanzan de edad en edad, acercándose gradualmente más y más a la condición humana. Un día, ellos también se convertirán en hombres, que se aprestarán como vanguardia y guía de otros reinos inferiores, en este u otro globo. Y en tales arribos desde otros planetas, siempre han de ser traídos junto con la más alta clase de seres algunas formas de vida animal, así como frutas y otros productos, que a manera de modelos o prototipos han de ser usados aquí. No sería práctico entrar aquí en detalles, pues siendo demasiado avanzado para el entendimiento de nuestra época, solo se consideraría ridículo por parte de algunos y puras estupideces por parte de otros. Pero siendo así traídas las formas generales de los varios reinos, hemos de considerar cómo se inició la diferenciación del animal y otras especies inferiores y cómo fue proyectada. La evolución sigue su lento y gradual desarrollo, reino tras reino, con diferentes grados de inteligencia, marcado por las características propias de cada uno de estos reinos. Además, esta evolución se desarrolla, como ya hemos comentado, en ciclos llamados cadenas planetarias y rondas. Cuando una cadena planetaria se encuentra en su última ronda, en su séptima ronda, su globo A, antes de morir por completo, pasa toda su energía y principios al globo A de la siguiente cadena planetaria. bueno, volviendo un momentico, ya va, que quería hacer el comentario y se me pasó por alto. Que lo importante que hay que entender de esto que nos están explicando aquí los maestros con el caso de estos antropoides y de lo que pasó con estos animalitos, es que los maestros hacen mucho hincapié en negar lo que la ciencia de la época y actualmente todavía lo sigue afirmando, de que el hombre proviene del mono. Eso es un absurdo de la evolución, ¿verdad? Y de la doctrina esotérica. Entonces, por el contrario, ellos nos explican que en el caso de la cuarta ronda, ¿verdad? Donde aparece el hombre con mente, los animales aparecen dentro del planeta, dentro del globo, después que aparece el reino humano. Al contrario, como había sucedido en los globos anteriores, donde primero aparece el animal y luego el hombre. En el caso de la cuarta ronda, por ser ya el ser pensante, aparece primero que los animales. Entonces, todo lo contrario, ese tipo de seres, los antropoides, lo que ellos explican y nos dan aquí a entender es que es todo lo contrario, descienden del hombre y nunca el hombre desciende del mono.
Entonces es lo que nos tenemos que llevar de este pasaje que nos explican los maestros con referencia a estos seres, de que no son nuestros antepasados, como la ciencia lo quiere hacer ver. Gracias, Carlos. A ti, Juan Carlos, adelante. Ahora, cuando se dice que los animales surgieron después que el hombre, eso quiere decir que entonces que el hombre fue modelo para los animales que vinieron en esta época, los que tenemos actualmente, digamos. No, No, mira lo que dice no. que viene por oleadas. Fíjate, aquí dice que el hombre va en la primera oleada. Por aquí lo acabamos de leer. Mira, ese es otro error que hay también, Juan Carlos. Fíjate, por eso yo digo la evolución no funciona así. O sea, por decir, una especie evoluciona dentro de su misma especie, pero una especie, vamos a decir, un león no forma un pájaro. Eso es un error de la evolución, o sea, de la teoría evolutiva. Lo que nos explica la filosofía esotérica es que cada ser tiene su prototipo en las ideas del universo. O sea, el prototipo del pez existe, que es el arquetipo, se llama, ¿verdad? La idea del pez, como existe la idea del pájaro, como existe la del mono, como existe la del humano. Y cada uno se va a formar en su momento dentro de cada globo cuando se esté formando el planeta físico. Entonces, Recuerda, cada uno tiene un prototipo. O sea, la ciencia que quiere hacer ver de que los animales, hubo un primer animal y fue surgiendo, la ciencia esotérica dice que no es así. Cada uno tiene su prototipo. Nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestro prototipo es el ser celeste, el Adán Kadmon, que se lee bastante, que es un concepto cabalístico, pero vamos a llamarlo el ser celestial, es el prototipo del ser humano. Entonces ellos dicen, o sea, eso no tiene ningún sentido que el humano haya evolucionado de otro ser inferior. Según el budismo hay 6 vías de manifestación, digamos, de esa mónada, ¿no? 3 positivas y 3 negativas, ¿no? O sea, dentro de las negativas creo que está almas famélicas, después hay unos que son tipo demonios y no recuerdo el tercero, ¿no? Entonces creo que son los animales, ¿no? Entonces, ¿es posible la involución en esas dimensiones inferiores? O sea, que de humanos retrocedamos a animales. Esa es la pregunta, porque esa es la postura del budismo, ¿no? sí, no, pero nosotros en teosofía no, porque a lo que te vuelves humano, te individualices. Tienes un alma individual para ti solito. Entonces, ya cuando un alma está individualizada, jamás puede retroceder al animal. Puede estancarse, eso sí. Pero no, incluso Blavatsky nos comenta que en algunos textos que nos hablan de esto, no sé si será budista o algunas alegorías que no recuerdo dónde ella dice, es que cuando hacen la alusión de que fulanito no, se convirtió en un águila o en un tigre o algo así. Entonces, es más la alegoría de lo que significa ese animal, quizá alegórico, pero en teosofía no hay retroceso. Incluso el proceso que nos llaman involución, que otros también nos dicen que está mal llamado involución, es el periodo de involución del espíritu porque va entrando en la materia, o sea, va perdiendo espíritu y va ganando materia. Pero acá no hay un retroceso. Después que el alma está individualizada, imposible, no regresa jamás al reino anterior. Siempre la evolución es hacia adelante, gradual, en procesos cíclicos. Así lo entiendo yo. Y en ninguno de los reinos, realmente ninguno de los reinos. Fíjate, Enrique, hay un artículo muy bueno que lo explica, lo da Blavatsky, que se llama la transmigración de los átomos de vida o la transmigración de los átomos vitales. En ese artículo ella explica lo que significan los átomos de vida, ¿verdad? Todo está compuesto de átomos de vida. Y los átomos de vida no son la mónada ni son las almas, son átomos de vida. Ella lo explica muy bien. Te recomiendo que lo busques. Y en ese artículo ella ella pone en palabras del Buda cómo el Buda explica ese concepto errado que hay
de que las almas vuelven animales o pueden volver, o sea, un alma humana puede reencarnar en un animal o en un árbol o en una piedra. Él lo explica muy bien allí y es un concepto errado del budismo. Lo que pasa es que aunque el Buda lo aclaró y lo aclaró después Shankaracharya también, lo reformó también, o sea, no termina de borrarse ese concepto, igual como ellos tienen, y hay mucho error en el concepto budista, de que el nirvana es la aniquilación. Igualmente, tampoco el nirvana es la aniquilación. El nirvana es simplemente el ciclo vamos a decir, o sea, el estado entre un ciclo y otro, un estado intermedio es un nirvana. Nunca va a ser aniquilación porque el alma es inmortal, no se aniquila y la que va a nirvana es el alma, no el ser físico, el ser mortal, ni ninguno de los principios que se desvanecen. Entonces, hay un artículo muy bueno que es ese, la transmigración, y para todo el que lo quiera revisar, la transmigración de los átomos de vida de H.P. Blavatsky. Lo pueden conseguir suelto y también está en 5 años de teosofía. Lo que pasa es que es un artículo que para sacarle de verdad el jugo hay que leerlo completo, porque de repente dar una pequeña explicación, como podemos darla aquí, decir no, o sea, no hay involución, no existe. No existe como lo podemos ver o como lo plantea el budismo o lo plantean algunas doctrinas de que el hombre puede encarnar en un animal, porque creo que hay otras también que lo dicen así, no solo el budismo. Eso no existe. No existe como alma, como mónada. Existe como átomos de vida. Entonces, sí les recomiendo, léanlo porque ahí está bien explicado y como digo, el mismo Buda hace, lógico, lo hace en una forma de parábola, hay que interpretarlo, Blavatsky da la explicación de qué es lo que él quiere decir, pero él lo está explicando a sus discípulos de que eso es imposible, de que es imposible. El alma no regresa y el alma es inmortal. Y la evolución, como dijo Caro, siempre es hacia adelante. La evolución nunca va hacia atrás. A veces creemos que de repente puede haber involución porque se puede ver de alguna manera en la parte física, pero en la parte metafísica siempre hay un avance. Este es el punto en que la ayuda a interferencia inteligentes de una mente o masa de mentes es absolutamente necesaria. Tal ayuda a interferencia fue y sigue siendo un hecho, pues la naturaleza sin ayuda y guía no puede hacer una labor perfecta. Y con esto no quiero decir que Dios o ángel interfiera o ayude. Es el hombre quien así lo hace, no el hombre de hoy, débil e ignorante como es, sino grandes almas, elevadísimos y santos hombres de inmenso poder, conocimiento y sabiduría. Tal como cada persona sabe hoy que podría llegar a ser, si no fuera porque la religión por un lado y la ciencia por el otro han pintado tal cuadro acerca de nuestras debilidades, maldad intrínseca y origen puramente material que prácticamente todos los hombres piensan que son solo títeres de Dios o de un cruel destino y sin esperanza. O si no, permaneciese con un fin degradante en su horizonte, tanto aquí como en el más allá. Varios nombres les han sido dados a estos grandes seres ahora apartados de nuestro plano. Ellos son los Dhyanis, los creadores, los guías, los grandes espíritus, así como otros títulos. En la literatura teosófica se les llama Dhyani. Por métodos que les son conocidos a ellos y a la Gran Logia, obran sobre las formas que fueron traídas de otros globos y añadiendo aquí, quitando allá y a menudo alterando gradualmente, transforman por alteración y adición los reinos naturales, así como el gradualmente formado cuerpo bruto del hombre. Este proceso es llevado a cabo principalmente en el período puramente astral y que precede al estado físico bruto, ya que los impulsos así dados de seguro se proyectarán en periodos subsiguientes. Cuando el punto medio de la evolución se alcanza, las especies emergen en la escena presente sin mostrar ninguna conexión a la vista del hombre ni a nuestros instrumentos. Las investigaciones de hoy en día
han rastreado ciertas especies hasta un punto en que, como ha sido confesado, no se conoce a qué raíz se remonta. Tomando el buey por un lado y el caballo por el otro, notamos que ambos tienen pezuñas, pero uno tiene una pezuña dividida y el otro un solo casco. Cuando alcanzamos el ancestro de cada uno, nos hacen remontar hasta un punto intermedio y allí la ciencia termina. Es en este punto en que la sabiduría de los maestros viene para mostrarnos que tras de esto está la región astral de la antiquísima evolución, donde yacieron los tipos raíz sobre los cuales los Dhyani iniciaron la evolución por alteración y adición, y que resultó en la subsiguiente diferenciación en este plano material dentro de las varias familias, especies y géneros. Los Dhyani son jerarquías, son los arquitectos, los supervisores que proporcionan el modelo, establecen los planos que se llevan a cabo. Ellos acompañan a la humanidad y a todo ser vivo en todos los reinos. Cambian la frecuencia vibracional, estabilizan, equilibran. Ellos dirigen la vibración de la verdad para que siga su ininterrumpido curso. Ellos son una guía. Emiten energías para el beneficio de todos, pero no deben ser considerados como dioses ni confundidos por ellos, porque no constituyen una entidad a la que pueda aplicársele ese término. Una pregunta, ¿esos Dhyanis son los chohanes o es una categoría inferior a los chohanes? Son los chohanes, son los mismos. Ah, ya, son los mismos chohanes, ya, Sí, ok. son los mismos. Un vasto periodo de tiempo, cerca de 300.000 millones de años, transcurrió para la Tierra y para el hombre, así como para todos los reinos naturales en ese estado astral. Para entonces, no había materia densa tal como la conocemos ahora. Esto acaeció durante las primeras rondas, cuando la naturaleza procedía lentamente con la obra de ir perfeccionando los tipos en el plano astral, el cual es materia, aunque de una finísima textura. Al final de ese periodo de años, comenzó el proceso de endurecimiento, siendo la forma humana la primera en solidificarse. Y entonces algunos de los prototipos de las rondas precedentes entraron en el proceso de solidificación, aunque de hecho pertenecientes a un periodo anterior cuando todo era astral. Cuando tales fósiles se descubren, de inmediato se argumenta que deben pertenecer a aquellas criaturas que coexistieron con el hombre en su cuerpo físico denso. Y mientras ese argumento es suficientemente válido a la luz de ciertas teorías científicas, no deja, sin embargo, de convertirse únicamente en una presunción si tan solo se admite la existencia del periodo astral. Entrar en más detalles a este respecto iría más allá del alcance de esta obra. Podemos tan solo restringirnos a decir que ni la abeja ni el trigo hubieran podido alcanzar su diferenciación original en esta cadena de globos, sino que deben haber sido producidos en alguna otra, de la que fueron traídos a esta. El porqué de esto, estoy dispuesto a dejarlo por el momento abierto a conjetura. En nuestro globo actual, el D, durante las 3 primeras rondas, se forma y se consolida. Durante la 4ª se asienta y se endurece.
y durante las 3 últimas vuelve a su primera forma, la etérea, pero espiritualizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la primera raza era etéreo, no inteligente, carente de sexo. En la segunda, el hombre era gigantesco y etéreo. En la tercera, ya tiene una forma concreta física y se da la separación de los sexos. En la cuarta, es perfeccionado el lenguaje y el saber aumenta. La humanidad se desenvuelve por completo en la cuarta raza y la evolución ha alcanzado su cima en el desenvolvimiento físico. Y desde este punto comienza su vuelta hacia el espíritu. Acá se dice que las abejas y el trigo fueron traídos de otra cadena, o sea que no evolucionaron en nuestra cadena planetaria de la Tierra, sino fueron traídos de otro sitio. Sí, acuérdate que todo ha existido antes. Entonces, igual, los vegetales existieron en la otra cadena planetaria y también existieron los minerales y todos los reinos. Cuando esa cadena planetaria está en su última ronda, todo pasa a sus principios, sus energías y todo a la siguiente. Entonces, todo nos va llegando de las cadenas anteriores. No solamente el hombre, los animales, así como dice el trigo, ¿qué más? El trigo, las abejas. Lo único es que, según entiendo yo de lo que está explicando el texto, es que según la época, según la raza, según la cadena, los Diani Chohan van modificando esas formas. Supongamos ya en la próxima raza, nosotros en la próxima ronda también, perdón, no en la próxima raza, sino en la próxima ronda, vamos a ser más etéreos. Entonces, los Diani Chohan van a, como dice aquí más o menos, creo que manipular o utilizar, van a ir mezclando, añadiendo, quitando, para ir perfeccionando todas esas formas, ¿verdad? Porque cada raza tiene el adepto y el conocimiento y la forma que es necesaria para su desarrollo, para su conocimiento, para lo que necesita para desenvolverse y según lo merezca. Se podría objetar a la teoría completa diciendo que la ciencia no ha podido hasta ahora encontrar los eslabones perdidos entre los tipos raíz del periodo astral y los presentes fósiles de la especie viviente. En el año 1893, en Moscú, el profesor Virchow expresó en una conferencia que el eslabón perdido permanecía más distante que nunca, más un sueño que nunca, y que no había mayor evidencia a mano de que el hombre en verdad descienda de los animales. Esto es bien cierto, y ninguna clase de eslabón perdido podrá ser descubierto por la ciencia bajo los métodos corrientes de operación, pues todos ellos existen en el plano astral y son por lo tanto invisibles a la vista física. Estos pueden ser vistos tan solo por los sentidos astrales internos, los cuales han de ser primero entrenados para realizar su labor propiamente. Y hasta que la ciencia admita la existencia de tales sentidos astrales internos, nunca buscará la manera de desarrollarlos. En tal caso, la ciencia permanecerá sin los instrumentos y metodologías necesarios para descubrir los eslabones astrales que quedaron atrás del plano astral durante el largo curso de diferenciación. Los fósiles de que se habló anteriormente podría decirse que se solidificaron a destiempo y por tanto constituyen una excepción a la imposibilidad de localizar algún eslabón perdido. Aún así, estos representan callejones sin salida para la ciencia, ya que ésta no admite ninguno de los hechos básicos para su solución. El objetivo detrás de toda esta diferenciación, amalgama y separación
está bien esclarecido en las palabras de otro de los maestros. La naturaleza conscientemente prefiere que la materia sea indestructible en las formas orgánicas más que en las inorgánicas. Y trabaja lenta pero incesantemente hacia la realización de ese objetivo. La evolución de vida consciente partiendo del material inerte. Entonces, la búsqueda del eslabón perdido ha sido un tema fascinante y controvertido en la paleoantropología. Y el profesor que nos nombran aquí, Rudolf Virchow, fue un gran crítico del darwinismo en su tiempo. Expresó su escepticismo sobre la existencia de un eslabón perdido entre el hombre y los primates, argumentando que no había evidencia suficiente para respaldar la existencia de esas formas transicionales. La teosofía reconoce la evolución física descrita por la ciencia, pero también reconoce la evolución intelectual, que es la idea de la evolución del alma individual humana, y además la evolución monádica, que es el impulso que tiene todo ser vivo, todo, desde una piedra. Además, ve a los animales como expresiones de principios universales, como hermanos menores y no como ancestros directos. No hay saltos en el proceso evolutivo. Cada etapa prepara el camino para la siguiente, asegurando una transición armoniosa. Cada forma de vida contiene en sí misma el potencial para desarrollar cualidades y capacidades superiores. Recordemos también que la evolución no es lineal, sino que sigue una trayectoria en espiral, lo que significa que la vida regresa periódicamente a etapas anteriores, pero en un nivel de conciencia más elevado, lo que permite aprender de las experiencias pasadas y el avance hacia estados de mayor complejidad y de mayor perfección. Bueno, terminamos el capítulo 15, ahora viene el capítulo 16. Leyes psíquicas, fuerzas y fenómenos. El campo de lo psíquico, de la dinámica y de lo fenoménico es muy extenso. Tales fenómenos y sus correspondientes fuerzas son manifestados diariamente en todos los países. Pero hasta hace pocos años, muy poca atención les había sido dada por los científicos, mientras en gran medida se ha ridiculizado a todos los que han atestiguado sobre acontecimientos psíquicos o han aseverado su creencia en ellos. Hace unos 40 años surgió un culto en los Estados Unidos que fue erróneamente denominado como espiritismo. Pero habiendo tenido una gran oportunidad, no pasó de ser una mera búsqueda de lo raro, de lo curioso, sin la más leve sombra de filosofía. Este culto ha logrado poco en cuanto a progreso, exceptuando una larga crónica de sucesos no dirigidos, que por 4 décadas fracasaron en captar seriamente la atención de la masa en general. Aun cuando tal doctrina ha sido de cierta utilidad y sus filas incluyen muchas mentes avanzadas, los grandes peligros y los perjuicios que ha ocasionado a los instrumentos humanos participantes y a aquellos que se dedicaron a tales entretenimientos, de sobra contradicen el bien realizado. En opinión de los discípulos de la logia, que prefieren ver al hombre
progresar uniformemente y sin riesgos a lo largo del sendero de la evolución. No obstante, otros investigadores occidentales dentro de escuelas reconocidas no han logrado mejores resultados. Y esto trae por consecuencia que no exista una psicología occidental digna de ese nombre. Desde una perspectiva teosófica, los fenómenos psíquicos son manifestaciones de las capacidades inherentes a la naturaleza humana, pero que generalmente permanecen latentes o subdesarrolladas. Las leyes psíquicas se entrelazan con una comprensión profunda de la naturaleza humana y del cosmos, o sea, del sistema solar. La teosofía postula la naturaleza septenaria del hombre. Es decir, él no es simplemente un cuerpo físico, sino una entidad compuesta y compleja que tiene 7 principios, que incluyen el cuaternario inferior o personalidad, que es perecedera, y la tríada superior o individualidad, que es eterna y se desarrolla en diferentes planos. Siendo un plano una esfera de acción de una fuerza determinada que está compuesto a su vez de materia correspondiente a dicho plano. También puede verse como el campo vital donde actúa un principio. Un principio son los elementos o esenciales originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas, los aspectos individuales y fundamentales de la realidad única. Y estos 7 principios, ¿verdad?, que están conformados en las 2 regiones, en la personalidad y en la individualidad, interactúan según leyes específicas. Y el desarrollo psíquico debería implicar la armonización y el control de esas energías. Cada plano de existencia tiene sus propias leyes y sus propias características. Y el desarrollo psíquico implica la capacidad de percibir y operar en otros planos diferentes al físico. Una pregunta, ¿cómo es que surgió este espiritismo en Estados Unidos y por qué? ¿Cómo fue que apareció este fenómeno? Bueno, realmente en Estados Unidos no sé cómo apareció. Yo sé que aparece primero en Europa, se puso quizás de moda por Allan Kardec, que decía que se comunicaba con los espíritus de los muertos. Entonces la gente, quizás por curiosidad, sobre todo la gente de alta alcurnia, se reunía y hacía aquellas mesas y trataban de comunicarse con entidades que pensaban ellos que eran sus familiares desencarnados, pero ya sabemos, o la mayoría ya sabemos, o tenemos por lo menos la convicción de que no es con esos seres que se están comunicando, sino con entidades generalmente del bajo astral. Y quizás, pues, eso lo retomaron desde allá. Quizás la gente lo hace por curiosidad, por obtener poderes, no sé. Realmente no. Fue Allan Kardec el que primero trajo esas ideas y la difundió, digamos, por el mundo. Sí, digo yo, no, pero así pienso yo, pero no estoy segura. Blavatsky y yo conocieron en una sesión espiritista en Estados Unidos. Ahora, ¿este movimiento espiritista existe todavía ahora? Yo creo que sí, y desglosada en muchísimos tipos de magia negra, de brujería, vudú, etcétera. Hay muchísima gente todavía que cree en este tipo de cosas. Algunos lo hacen con fines de hacer daño, otros lo hacen por simplemente curiosidad o porque tienen un ser querido que se fue y quieren saber que él está bien, que no está sufriendo, etcétera, etcétera.
Yo creo que todavía está muy vigente. Quizá porque no se dan cuenta del daño que pueden causarse, ¿no? Exacto, el daño que se causan a ellos mismos y el daño que le causan a esos seres, si así sea su cascarón, es el daño que hacen. Y hay muchas personas que tienen esos seres inferiores y van a tener esos poderes psíquicos. Porque a medida que el ser humano o esa alma individual avanza en estado de conciencia, van a aparecer los seres inferiores. Nos dicen eso, que es inevitable que aparezcan. Ahora, lo importante es que si van a aparecer, aparezcan de modo natural, no a través de procesos artificiales, porque hay muchos procesos artificiales. Yo los desconozco, pero sí hay gente que haciendo algunos rituales, algunos procedimientos, etcétera, etcétera, activan esos poderes psíquicos. Lo que nos dicen los maestros es que nosotros tenemos que dejar que esos CDs vengan de manera natural para que estemos preparados ética y moralmente. Nos dice H.P. Blavatsky que en ese mundo psíquico, en ese mundo astral, detrás de donde vemos una rosa, hay una serpiente escondida. Hay un peligro inmenso en ese plano astral. Los poderes psíquicos deberían ir de forma gradual y manejados éticas y moralmente. Porque para qué, yo siempre me pregunto cuando alguien quiere hacer eso, o sea, como ¿para qué lo quieres hacer? ¿Para qué te hace falta a ti ver algo? ¿O para qué necesitas escuchar algo? ¿Porque quieres incentivar eso? ¿Para qué? Si no lo tienes es porque no es necesario para ti en este momento desde el proceso evolutivo. Pero eso es algo bien personal. Pero todos estudiantes de teosofía deberíamos evitar cualquier atajo, porque eso es como un atajo. Quiero tener poderes psíquicos. ¿Para qué? Lo primero que tenemos que ver es para qué los queremos. Ampliando por aquí lo que Caro está diciendo y confirmando. Pues sí, como dijo Caro, el movimiento de espiritismo, ese que se llama con ese nombre, pues sí, lo popularizó Allan Kardec con sus escritos, tanto en Europa como en Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Y como Caro también estaba diciendo, bueno, muchas veces por esa sensación de buscar ese contacto con los seres que ya no están. Pero también se dice que era por la poca explicación de la época que daba la ciencia o la misma religión a los fenómenos que ocurrían, porque fenómenos siempre han ocurrido. Entonces, pues, este tipo de gente que crearon o que popularizaron el espiritismo, se basaron en esas, vamos a decir, ese vacío que había de la explicación de esos fenómenos y aprovecharon la oportunidad y lo explicaron de la manera como el espiritismo, ¿no? Donde ellos dicen que se comunican con el espíritu. Que acuérdense que también la religión dice que tenemos cuerpo y espíritu. Ellos se olvidan del alma. Ellos dicen que tenemos cuerpo y espíritu, el espíritu de Dios y el cuerpo de aquí. Entonces, bueno, pues ellos querían comunicarse con esa gente que ya no estaba en el cuerpo físico. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Pero también hay otro que va relacionado con lo que estaba diciendo Caro. Este tipo de contactos, pues siempre han existido, porque estos chamanes, ¿verdad? Que conocemos, que vienen de mucho antes del siglo XIX, ¿verdad? Ellos hacen contactos igualmente con seres del mundo astral y lo hacen algunos de manera inducida, como lo estaba explicando Caro, y otros de manera natural. O sea, el espiritismo es ese contacto o esa comunicación con entes del bajo astral, que como sabemos en teosofía, pues no son entes elevados, no son el espíritu, no es el alma, sino son esos restos que quedan de las personalidades. Entonces siempre ha existido, pero vamos a verlo en la época, pues había mucho surgimiento de nuevas ideas, de nuevas cosas, el florecimiento de mucha filosofía, de psicología, de diferentes cosas que no daban una explicación completa, y esta gente tomó eso como bandera y fue un movimiento que creo que, como dice Caro, hoy de otra manera quizás no se llame espiritismo, pero sigue existiendo y todavía es muy popular. Gracias. Gracias.
Y es importante que sepamos la diferencia entre eso, entre espiritismo, que es la evocación de espíritus, de seres desencarnados o entidades de bajo astral a través de rituales, en diferencia con el espiritismo, que es perdón, con el espiritualismo o la espiritualidad, que es lo que fomentamos aquí en la teosofía, que es la espiritualidad, la creencia de que emanamos de un espíritu, que tenemos un ser superior que es un espíritu y nosotros hemos descendido hacia la materia. Claro que hay comunicaciones con entidades puras, con Dianichohan, con maestros, con adeptos, etc. Pero hay que ver la purificación que debe tener alguien para poder acceder a tener una comunicación con ese tipo de seres. Y aparte, ¿para qué la va a tener también? El Porque nivel de conciencia y de mentalidad. Su nivel de conciencia y mentalidad y avance quizás hasta evolutivo, o sea, no es cualquiera. entonces también es eso, no cualquiera. Entonces hay que tener esa diferencia y esa precaución de el espiritismo y de los poderes psíquicos. No debemos tomar atajos ni buscar activarlos de manera artificial, que se hace de manera artificial. Y encima hay personas que hacen rituales con hierbas como ayahuasca o drogas para alterar la conciencia y empiezan a ver ya, no sé, pues elementales, cascarones y otras cosas por alterarse así la conciencia, ¿no? Sí, exactamente. Crean estados alterados de conciencia, exactamente como lo estás diciendo. Y eso, que alguien tenga poderes psíquicos, no es, no quiere decir que tenga un alto grado de espiritualidad o un alto nivel de conciencia. O sea, no está a la par. Alguien puede tener un poder psíquico activado o infundir esos estados alterados de conciencia y moralmente, éticamente, su estado de conciencia está bien bajito. O sea, no es algo paralelo, que a veces nosotros enseguida asumimos, ay, fulanito ve cosas, siente, oye, etcétera. Eso no quiere decir que tenga un alto grado de espiritualidad. Hay mucha gente que busca así el uso de entidades, el uso de elementales. Hay muchísimos que hacen rituales y los rituales de sangre son los peores, son los más bajos, los que agarran y matan la gallina, etcétera, etcétera, y todos esos rituales son los más bajos porque lo que viene allí son las entidades de más baja calaña, los peores, y eso todavía se usa, y lo hace pues, no sé, para activar poderes, para hacer maldad, no sé para qué lo harán, pero lo hacen. Magia negra, magia negra. Magia negra, exacto. Magia negra. Otra cosita, fíjate. Por el sufrimiento que causan los animales y la sangre que vierten, ¿no? Sí, Sí, entonces son de baja vibración y atraen seguidamente todos esos elementales y eso se pega al que lo está haciendo, al que está ahí, a todo el mundo. sí, porque invocan espíritus muy bajos. Eso existe. O sea, acuérdense, la magia blanca existe y existe la negra también. Las dos existen. Miren, y otra cosita, no solo eso, fíjate que Juan Carlos está hablando de hoy en día que es muy popular ayahuasca, todo eso, no, pero el alcohol produce estados alterados de conciencia. A veces esas personas que son, los llamamos borrachos, que andan por ahí, pero en un estado, pero altísimo de etilidad. Esa gente que dice, ay, que vio un fantasma, no, esa gente está viendo seres del bajo astral. Y las drogas comunes, todas las drogas comunes que se usan normalmente en la sociedad, las que conocemos, esas drogas igualito generan estados alterados de conciencia. Por eso muchas veces esos muchachos quedan atormentados, quedan locos, porque no en todos los casos, algunos de repente quedarán de una manera inconsciente y ni recordarán ni verán nada, pero muchos en ciertos estados ven todo este tipo de cosas con las drogas comunes de uso común, las que conocemos de la sociedad. Y bueno, y hoy en día están estas hierbas que las han tomado como bandera, porque entonces dicen son naturales, han sido usados por los chamanes, por los maestros, todos nuestros antepasados las han usado, nuestras culturas indígenas todas las han usado. Sí, la usaba un chamán,
la usaba para unos ritos, vamos a decir, en sesiones rituales. Pero es que entonces ahora todo el mundo, si lo vemos por ahí en la televisión, hemos visto documentales donde abren un centro, ¿verdad? Una casa, invitan a la gente, incluso va la gente de otros países a esos países donde hacen los rituales. 20, 30 personas dentro de una habitación, 2, 3 personas que les preparan los brebajes, se los dan y esa gente quedan como locos. Pero entonces nunca dicen cuántos han muerto. Hay documentales donde hay personas que han muerto en esos rituales. Yo no voy a decir qué porcentaje será porque no lo han divulgado, pero hay personas que han quedado enfermas, hay personas que han quedado locas, hay personas que se han muerto porque tienen algo. Ahí nadie, cuando van a esos centros, ¿verdad? No le piden un análisis médico para ver si tienen problemas cardíacos, problemas circulatorios, cualquier enfermedad o cualquier estado de salud no normal o que no están sano, ahí no lo piden. Simplemente la gente pide 100, $120 por ahí. Eso es lo que he escuchado en los documentales que les cobran a la gente. Muchas personas de los Estados Unidos, jóvenes, están viajando a Latinoamérica, países latinoamericanos, a hacer esos rituales porque en los Estados Unidos no está permitido. Creo que hay 1 o 2 estados donde lo hacen, porque también lo hacen allá, y entonces viajan de los Estados Unidos y de Europa a estos países y van allí con personas que no tienen ningún tipo de control. La mayoría, vamos a decir, conocen cuáles son las hierbas, las aplican, las preparan, pero lo que salga con la persona. Y eso es un problema ahorita súper grave dentro de la juventud. Vemos por ahí los que nosotros pues manejamos parte en las redes sociales y se habla de una manera tan libre y tan fresca de este tipo de cosas como que es algo normal, como decir que me voy a tomar una Coca-Cola con unos amigos y súper peligroso por la parte física, por las consecuencias físicas y por las consecuencias mentales y psíquicas que producen este tipo de rituales. Eh, eh, Entonces, súper peligroso. No, ya va, Caro, perdón. Y lo que preguntaba también, que preguntó, que fue por ahí inició la pregunta Juan, lo que pasa es que él está hablando de América, porque acuérdense que William George era americano y él pertenecía a la sección de Estados Unidos, él era el encargado de la sociedad teosófica en Estados Unidos, claro. Entonces, sus escritos básicamente estaban dirigidos a la gente de Estados Unidos. Entonces, por eso hace la referencia de hace 40 años un culto en Estados Unidos, pero realmente fue primero en Europa, como dijo Caro, y de Europa viajó a los Estados Unidos. No, y volviendo al cuento de todos estos tipos de sustancias, el peligro también es que se abre esa puerta. La puerta hacia los otros planos sutiles la podemos abrir nosotros desde acá. Ellos desde el otro plano no pueden acceder hacia nosotros. Esa puerta está cerrada. Es imposible que ellos se comuniquen. Pero si nosotros abrimos la puerta, después no sabemos ni cómo cerrar. Vamos a tener cantidad de entidades elementales, etcétera, 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 que están allí. Por eso muchos se vuelven locos. ¿Cómo es que se llama? Tienen ataques psicóticos y a veces los tratan como una enfermedad. No es una enfermedad, esa gente realmente está viendo lo que está describiendo. Vienen entidades que los incitan a matar, a hacer cosas dañinas, a suicidarse. Violaciones, robo, todo. O sea que es porque ellos se llenan de esa energía, les da alegría, o sea, se les da satisfacción que esa persona haga daño a otros y muchos quedan así locos, no hayan después cómo cerrar esa puerta. Y eso pasa también con quizás una droga tan común y que vemos que es normalizada como el alcohol, que esa malla que separa al plano físico con el plano astral, el alcohol va haciendo que se vaya rompiendo y se vaya teniendo acceso a esos planos sutiles. Pero ¿a dónde tiene acceso? A lo más bajo. Porque ¿qué es lo que está trayendo con todo ese tipo de sustancias? Entidades, el que fue drogadicto, el que fue asesino, etcétera, etcétera, etcétera.
todas entidades de baja vibración. Es un peligro. Como lo dijo Caro, nada inducido es natural. Nada que se induzca es natural. Esos poderes existen en el hombre porque lo estamos estudiando y lo escuchamos mucho en la teosofía. Son poderes que están latentes en nosotros, pero gradualmente con nuestro proceso evolutivo y nuestro proceso de desarrollo, pues se van activando. Pero todo lo que sea inducido no es natural. No es natural. Por eso es que tenemos que tener cuidado, precaución. No andar buscando lo que no se nos ha perdido. Tenemos que tener discernimiento para poder distinguir lo que va en favor de la armonía y lo que va en contra, lo que es antinatural. Y toda esa gente hoy en día que, bueno, porque es que es un tema, lo que pasa es que lo que veníamos hablando, o sea, el espiritismo quizás surgió como el primero y del espiritismo se han derivado muchísimas cosas. El mismo, en esa época también existía el mesmerismo que derivó de ay, ¿cómo se llama, Caro? La hipnosis, la Ajá, hipnosis. el Eso manejo también animal. es gravísimo, es grave, la hipnosis es grave. Esta gente que habla de, bueno, hoy en día, fíjense, que estaba preguntando Juan Carlos si eso existe. Hoy en día no se llama espiritismo, hoy lo llaman canalizaciones. Esa gente que dice que canaliza, ellos creen que están hablando con un espíritu y nadie dice que están canalizando y que están hablando con un, vamos a decir, con un demonio, no sé. Todos dicen que están hablando con ángeles y todo el mundo, y muchos, vamos a estar claros, son charlatanes. Son charlatanes que simplemente quieren quitarle el dinero a la gente, como existía antes los de la bolita de cristal, eso que vemos en las películas. Es lo mismo, todo eso ha evolucionado. Charlatanería, el tarot, las cartas, sí, es una ciencia, sí hay una ciencia, pero ¿quién tiene el poder o el conocimiento de manejarlo? Yo a veces veo por allí los muchachos en la calle y centro, sí, les leo el tarot. Entonces el muchacho tira unas cartas y agarra un librito y le lee a la gente lo que dice el libro. Eso está escrito en un libro, simplemente es una forma de hacer dinero. Pero eso, hoy en día el espiritismo se llama canalizaciones, medium, estos que escuchamos por ahí, medium, que hay programas de televisión, el medium, la medium, todo viene de estas creencias populares, pero siguen existiendo, siguen existiendo. Hoy de repente ya no se llaman brujería, o sea, yo me acuerdo que en mi tiempo, cuando yo era muchacho, la gente decía, voy a donde un brujo, voy a donde una bruja, no sé, hoy dirán, voy a donde un gurú, voy a donde un canalizador, no sé cómo los llaman hoy en día, Uno pero, listo. ajá, o sea, siguen existiendo, siguen existiendo. Y la mayoría, la gran mayoría es simplemente sacarle la plata a la gente y son charlatanes. Sí, Simplemente el problema, miren, que a veces a veces como estudiantes tenemos que tenerlo bien claro. Miren, los problemas nuestros no los va a resolver un canalizador, un terapeuta holístico. Los problemas los tenemos que resolver nosotros. Nosotros, eso es lo que nos dice la enseñanza. Primero, todo está en nuestra mente y todos podemos cambiar. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, esas personas que a veces por cualquier situación particular personal caen en un círculo depresivo, tienen muchos problemas, todos tenemos problemas, pero bueno, hay gente que los toma de otra manera, hay gente que los enfrenta, hay otros que quieren que se los resuelvan, hay diferentes tipos. Bueno, la opción a veces que tienen es acudir a este tipo de personas que se aprovechan de gente que está vulnerable, que está en un estado donde quizás no controla sus emociones y su mente está distorsionada, pues se aprovechan y muchos de ellos utilizan esa psicología, que yo la llamo psicología barata, para decirle a la gente lo que quiere, porque es que todos queremos, todo el mundo quiere felicidad, todo el mundo ve esas cosas y quiere felicidad y que le resuelvan sus problemas. Y lo otro, todo el mundo quiere dinero. Ustedes no ven que todo lo que ofrecen es dinero, prosperidad y felicidad. Claro, ¿quién no quiere dinero, prosperidad y felicidad? Todo el mundo. Entonces, bueno, las personas que están anuentes y están débiles de mente y débiles de espíritu y débiles de todo, porque físicamente también afecta, eso es la parte física afecta,
pues caen en esos círculos, caen en manos de esa gente y lo peor del caso es que no se dan cuenta hasta que quizás no llega alguien y de verdad le, como dice, los sacude y los saca, porque uno los ve que entonces van a uno, dos o tres veces, no les sirvió, dicen, no, ahora sí me recomendaron uno bueno. Una amiga me dijo que este sí funciona, que este sí es bueno, y van al otro, y es dinero y dinero y dinero y dinero que gastan y nunca resuelven nada. Bueno, Pero bueno, esas son opiniones. sí. Sí, recuerde que eso, que hay No mucho. creo, por eso no creo, yo no creo en nada de eso, Carolina tampoco, nosotros no creemos en nada de esas cosas, nunca hemos creído en esas cosas y por eso a veces somos un poquito fuertes cuando hablamos de eso y más hoy en día que entendemos el significado de todas esas prácticas. Porque fíjense, perdón, Caro, para finalizar este punto del espiritismo que estabas empezando a dar hoy, una de las razones primordiales de que los maestros intervinieron y crearon la sociedad teosófica fue para desmontar las creencias tan fuertes que había en la época del espiritismo. Eso es una de las razones, fuera de otras que son quizás mucho más importantes, pero la primera bandera que tenía Blavatsky era desmontar las creencias y las filosofías de los espiritistas que tenían muchísima fuerza en el siglo XIX. O sea, incluso estaban casi que a la par de la religión, de la religión. Tenían muchísima fuerza y los maestros intervinieron para que eso no siguiera progresando y de alguna manera cortarlo. Y yo creo que sí en mucho lo lograron. Lo lograron porque ya no es un movimiento tan organizado como era en aquella época. Pero Era, incluso hoy en día algunas personas siguen buscando obtener esos dones psíquicos, ¿verdad? Que son relativamente fáciles, dicen algunos, de obtener, porque por algunos procedimientos que hacen, no sé, de respiración, etcétera, entre algunos que ponen, que son al final todos medios artificiales, pero que pueden desvanecer y que no están relacionados, como comentábamos anteriormente, con conocimientos espirituales, que van automáticamente ligados con el verdadero crecimiento y el desarrollo de conciencia. Así que tenemos que verlo como una fruta madura, que no la tenemos que arrancar antes. Hay que esperar que ella sola se vaya madurando. No la arranquemos verde y la forcemos con medicamentos o con procedimientos, etcétera, para madurarla. O sea, ella necesita su proceso. Así nosotros también necesitamos nuestro proceso para obtener esos poderes psíquicos que nos van a llegar, a unos antes, a otros después. Lo importante es tener la moralidad para poder saber usarlo o no usarlos. Entonces, bueno, con esto hemos llegado al final del día de hoy. Les agradezco muchísimo su participación, sus aportes, sus comentarios, su presencia.